de las pocas puertas que se abrieron para nosotros incondicionalmente fueron las puertas del Centro de Embajadores de la carretera 100 en Cabo Rojo. El pastor Ambert fue un hombre que siempre que tocamos las puertas, siempre que llamamos y dijimos, necesitamos que nos ayude, tenemos un evento, no tenemos el lugar, se nos cerraron las puertas en otros lugares, él dijo aquí. Inclusive recuerdo que en una ocasión, en menos de una semana lo llamé y le dije, pastor Ambert, necesito, y él me dijo, Rey, siempre va a estar disponible. Hoy tenemos a pastor Ambert con nosotros y él va a ser el que va a predicar el mensaje de hoy. Aleluya. Y yo quiero que le den las gracias. Vamos a ponernos de pie para honrarlo como un hombre que bendijo esta casa, como un hombre que honró nuestro ministerio. Queremos darte las gracias a ti y a tu esposa por haber sido tan amplio en bendecirnos. Puede tomar asiento esta mañana. Quiero permitirle ver a mi esposa, la pastora Rosa Ambert, que pueda dirigirse también, porque si para ustedes hay un corazón de agradecimiento, para nosotros también el servirle a una casa tan especial, de verdad siempre fue una bendición y siempre será una bendición. Pastora Rosa. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga más. Para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Más que un privilegio, agradecidos a Dios por esta oportunidad tan especial. Ustedes son una iglesia que amamos con todo nuestro corazón. Una de las razones por las que amo las catacumbas, porque yo soy producto de las catacumbas. En el año bululum, déjelo ahí. Déjelo ahí. Cuando estaba comenzando lo que era las catacumbas, debajo del arbolito, allí yo estuve. Y pastor Ambert también estuvo por allí y tocaba para agrupaciones de la catacumba de Levitown. Así que sí estuvimos bien envueltos. Ustedes son bien especiales para nosotros. Lo que es el ministerio de las catacumbas, creemos en él y estamos aquí porque le amamos con todo nuestro corazón y porque nos invitaron y nos sentimos bien felices. Así que gracias, sean bendecidos grandemente, pastor Ambert. Me gustaría que le dé un aplauso al Señor en esta mañana. Déselo fuerte. Si Dios ha sido bueno, ¿qué usted cree? Si Dios ha sido fiel en este año, déselo fuerte. Aleluya. ¿Qué usted cree si lo puede sostener por varios segundos? Yo sé que usted está agradecido al Señor. Aleluya. Le decía al pastor Rey, así fue el proceso, así será la gloria. Alguien se podrá entusiasmar en esta mañana. Así sea el proceso de una casa, así será la gloria de una casa. Creo fielmente que apenas, pastor Rey, Mildred, apenas estamos viendo lo que Dios va a hacer, apenas. Así que prepárese, porque lo que Dios va a hacer es más grande que lo que usted ha visto. Lo voy a volver a repetir. Lo que Dios va a hacer es más grande que lo que usted ha visto. Aleluya. Para mí fue una sorpresa, ¿verdad? Y estoy agradecido y nada, le agradezco al pastor Rey, a Mildred, esta oportunidad en esta mañana de bendecir esta casa. Para mí el compartir una palabra, usted va a ver en unos minutos, ¿verdad?, cómo me apasiona el hablar de las escrituras, cómo la palabra, la rema, cómo Cristo ha cautivado el corazón de un hombre, y cada vez que tengo que hablar me apasiona. Ya la pastora Rosa se presentó, la presentamos.
en 33 años Dios nos ha bendecido con 2 hermosas hijas genéticas, 2 o 3 por ahí que no son genéticos. Y de esas 2 chicas, Dios también nos ha regalado 5 nietos. Y esos 5 nietos son tan hermosos como el pastor, como la abuela. Como la abuela. Iba a decir abuela y se me confundió y dije abuelo. Pero sí son hermosos. Y estamos en esta etapa de abuelo. Esta etapa hermosa, ¿verdad? Que ya criamos y ahora estamos criando de vez en cuando. Y esto es lo bueno de ser abuelo, que cuando ya uno como que es hora de que se vayan con sus papás, ya es el timing, ya lo disfrutamos. Entonces uno los tiene un tiempito y cuando entiende que es el orden de Dios que suban, pues suben a su casa. Entonces quiero, antes de ir a la introducción, ¿verdad? Y parte de la introducción, antes de leer, quiero compartir, porque yo sé que lo que usted está viviendo es un kairos de Dios. Esta casa está viviendo un kairos de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Un kairos de Dios no es otra cosa que un tiempo específico y preciso donde Dios hace cosas extrañas, donde Dios nos sorprende. Y esta casa en particular, Catacumba 5, está dentro de ese kairos donde Dios va a hacer cosas específicas y precisas con usted. Dígale al que está a su lado, Él está hablando de ti. Dígale al que está a su lado, Él está hablando de ti. Porque no solamente lo va a hacer con los líderes y los pastores, Él lo va a hacer juntamente con cada uno de nosotros. Y hablamos de un tiempo glorioso, un tiempo de oportunidades, de nuevos comienzos. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a ir rapidito a lo que es la palabra de Dios. Si usted puede, y yo sé que usted trajo una Biblia, considere la carta de Filipenses, capítulo 3, versos del 12 al 16. Filipenses, capítulo 3, verso del 12 al 16. Son los que quiero usar como plataforma, porque entiendo que Dios a alguien le va a hablar. Entiendo que esta palabra es una palabra sanadora, una palabra que viene con un propósito de Dios para esta casa, para este día. Y yo sé que aparte de mi vida, a alguien en esta mañana Dios va a usar esta palabra para ministrarte. Dije Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 16. Y oiga bien como el apóstol escribe a la iglesia en Filipos. Dice: no que lo haya alcanzado ya, estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Mire bien como el apóstol Pablo le escribe a esta carta a esta iglesia, le dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, diga conmigo una cosa. Muy bien, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Verso siguiente dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y otra cosa sentís, también os revelará Dios. Pero me fascina el verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, dice la Biblia, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. O sea que no es otra cosa que somos la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Y gloria a Dios por los tiempos, y gloria a Dios, ¿verdad?, por los momentos donde realmente Dios usa la casa, las congregaciones, la familia para bendecir pueblo. Pero en esta mañana me gustaría, no sé si me lo pueden poner en pantalla, que veas bien la persona que está a tu lado izquierdo, a tu lado derecho, y le digas algo, pero cuando se lo vayas a decir, lo tienes que decir con cierto, ¿verdad?, cierta sonrisa, y le vas a decir: tu presente será siempre mejor que tu pasado. ¿Qué usted cree si lo puede hacer? Tu presente, dígaselo sin miedo, será siempre mejor que tu pasado. Ahora, ¿qué usted cree si se lo puede decir con una sonrisa? No se lo diga un poco seco, dígaselo con una sonrisa. Tu presente será siempre mejor que tu pasado. Muy bien, si va a aplaudir, por favor, aplauda al Señor. Porque es el día donde hoy Dios va con un manto de sanidad precioso. Entonces,
vemos a través de esta carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipo, donde dice al comienzo, me fascina la introducción, a todos los santos en Filipo, en Cristo Jesús. Pero me gustaría que note algo en lo que está el escrito. Dice, ni que ya sea perfecto, no es que lo haya alcanzado ya, le dice en la carta, sino que prosigo. Entonces esa palabra es clave, diga conmigo, prosigo. Dígalo, no será que estamos en ayuno, dígalo, prosigo. Muy bien, ahora lo hicieron mejor. Por ver si logro, y esto lo dice la Reina Valera, hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora me llama la atención porque fui a la versión Nueva Internacional y oiga bien cómo lo dice esta versión. Dice, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Oiga bien lo que el apóstol quería transmitir. Dice, sin embargo, sigo, me fascina, adelante, diga adelante. Pero él dice, sigo adelante esperando, diga conmigo, alcanzar. Haga así, alcanzar. Entonces, algo que vemos en esa declaración en esta mañana es la seguridad en aquello para la cual Cristo Jesús ya había alcanzado el apóstol. Y esa es la diferencia entre la versión Reina Valera 1960 y la nueva versión. Lo que el apóstol está tratando de transmitir en el escrito es que ya Cristo lo alcanzó a él. Eso es una buena en esta mañana, pero no se queda ahí. Usted conoce un poco de la historia, cómo fue que Cristo se le reveló a Saulo de Tarso. Usted conoce la historia y no vamos a entrar por el factor tiempo. Pero ese encuentro fue un encuentro realmente violento. ¿Cómo el Cristo se le representa, o se le presenta, mejor dicho, a Saulo? Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Y ahí, diga conmigo, ahí había un propósito envuelto. Diga propósito, diga esperanza y diga ahora seguridad. Entonces oiga bien, no podemos perder nuestro propósito de vida como hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios. Yo esperaba que alguien se entusiasmara en esta mañana. ¿Qué usted está diciendo, Pastor Amber? Que usted es un hijo de Dios. A usted ya lo trasladaron del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y lo que me llama la atención, pastor, es que no nos preguntaron. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? No nos preguntaron si queríamos trasladarnos. No, un día Cristo se te tiene que haber revelado. Un día tienes que haber chocado. Un día algo pasó. No sé si en el caso suyo, un día yo estaba, y no se sientan mal los que están atrás, yo entiendo, ¿verdad? Que hay abundancia, pero un día yo estaba en la parte de atrás y ese día fui por complacer. Yo se lo digo siempre a mi suegra para que no se sienta mal, la fui por complacerla, porque mi suegra siempre decía que para yo poder casarme con su hija yo tenía que ir a la iglesia. Y yo, pues esto es fácil, yo voy a la iglesia los domingos y me caso con su hija. Pero yo no sabía que ese domingo común y corriente Dios se me iba a aparecer en la última silla. Dios se me iba a revelar en la última silla. Y por eso en esta mañana quiero decirte, para que puedas entender, que usted es un hijo de Dios. Usted debe caminar con la cabeza hacia arriba. Usted debe hablar, y cuando hable con seguridad, porque usted ha sido llamado a conquistar también. Usted ha sido llamado también a revelar a Cristo. Entonces también no podemos perder por nada, no podemos perder por nada el hecho que somos la iglesia del Señor. No somos cualquier cosa. Hay una iglesia en Añasco que va a hacer la diferencia y está haciendo la diferencia. Estoy hablando de Catacumba 5, no estoy hablando de otra casa. Aleluya. Algo grande Dios tiene en mente con esta casa. Entonces no nos podemos preocupar de qué hable la gente. La gente siempre va a hablar. Lo que yo me debo preocupar, que estoy haciendo la voluntad de Dios, que me estoy congregando, que estoy yendo a una célula, que estoy sirviendo. Y yo me gozo cuando estoy en casas así. Yo no sé, pastor, con todo el respeto, uno se siente como en la casa de uno. Yo me siento cómodo en esta mañana. Me siento agradecido. Me siento que Dios va a hacer algo con esta palabra para alguien en particular. Somos la iglesia del Señor. Somos la carta de representación. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando usted entrega una tarjeta, usted está representando el reino de los cielos. Usted está representando una casa. La gente va a esperar de nosotros que nos
comportemos como hijos de Dios, que hagamos la diferencia. Y yo doy gloria a Dios porque eso está haciendo en estos tiempos difíciles, donde la gente está clamando: Señor, manda tu lluvia. Y yo no sé por qué los cielos están cerrados. Me preguntaba en esta semana mientras oraba: ¿no será que Dios quiere hablarle a Puerto Rico? ¿No será que Dios está llamando la atención de un gobierno? ¿No será que Dios fue el que cerró la llave de la lluvia? Para que el pueblo de Dios se incline y diga: Señor, perdona los pecados de mi gobierno, perdona los pecados de mi tierra. Nos arrepentimos. Porque hoy oraba, precisamente tenemos una reunión de oración a las 6 los domingos, y fui con el grupo, acostumbro ir, y le decía: Señor, yo me acuerdo que hubo un pueblo que tú ibas a destruir, pero un hombre de Dios se puso en la brecha y empezó a negociar contigo y te decía: es que hay un justo, es que hay dos justos. Y yo creo que en Puerto Rico hay una iglesia justa que se pueda inclinar delante de Dios y decirle: Señor, aquí estamos. Voy a interceder por mi pueblo, voy a interceder por mi gobierno, voy a ponerme en la brecha y te voy a pedir perdón para que tú sanes la tierra en que yo vivo, bendigas la tierra en que yo vivo y abre los cielos sobre Puerto Rico. ¿Qué usted cree? Si lo podemos hacer. Por favor, si va a aplaudir, hágalo fuerte. Y eso habla de seguridad, habla de identidad. Yo no solo soy el pastor Amber, yo tengo una identidad en el Señor, y tenemos que tener clara la identidad que Dios nos ha dado. Entonces, oiga esto. Esto no se trata de cuánto yo avance en la carrera. No. Porque no se trata de que yo avance y más adelante tenga una caída. No se trata de cuánto yo avance. Oiga bien, esto se trata que Cristo te alcanzó ya. Esto se trata que ya Cristo me alcanzó a mí. Esto se trata de poder pensar y decir: wow, si para el apóstol Pablo todo lo tuvo por basura, por el mero hecho de tener el conocimiento de Cristo, todo. Para el apóstol Pablo llegó el momento cuando, y me fascina porque cuando usted lee la historia, cómo Cristo se le revela y cómo enseguida dice que en días estaba predicando la palabra. Entonces me llama la atención porque el verso 12 en la Nueva Versión lo dice así clarito: Cristo nos alcanzó. Y me di a la tarea de buscar varias versiones para ver el contenido y la declaración, y otra versión que me encontré dice: ya Cristo me conquistó a mí. Wow. Hay otra que dice: ya Cristo me salvó a mí. Hay otra que dice: ya Cristo me posicionó a mí. Entonces, si algo el apóstol no quería era que lo malinterpretaran. Si algo el apóstol Pablo no quería era que la iglesia en Filipos lo malinterpretara. Él quería ser claro con aquella iglesia. No era que el apóstol Pablo ya había alcanzado todo el conocimiento. No era que el apóstol Pablo ya era perfecto, no. Me parece que Pablo lo que entendió es que aunque él no había alcanzado la perfección, el Cristo que estaba dentro, el Cristo que él anhelaba, ese Cristo sí era perfecto. Entonces, mírelo bien cómo el apóstol lo describe. Este hombre había sido, para que aquellos, ¿verdad?, que conozcan un poquito del apóstol Pablo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. El hombre era de la tribu de Benjamín. El hombre era hebreo de hebreos. Dice la Biblia, en cuanto a la interpretación de la ley, el individuo era fariseo. En cuanto al celo, dice la Biblia, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que la ley exigía, el hombre era intachable. Y un día me di a la tarea de estudiar un poquito qué significaba el intachable. Y para esa ley el intachable era que cuando el individuo se acostaba, mira qué cosa más loca, se acostaba de un lado y estaba durmiendo 8 horas, se levantaba del mismo lado. Esa descripción es del apóstol Pablo. Entonces sabemos que muy bien dice, y me llama la atención y lo digo, ¿verdad? Porque fue un día, diga conmigo un día Pablo quiso hacer una diferencia. Y en pocas palabras lo que le quiero decir es que dijo un día: yo tengo que proseguir, yo no me puedo quedar atrás.
Y usted se imagina, a lo mejor nosotros tenemos conflictos en la vida, necesidades en la vida, situaciones, procesos, desiertos. Pero en medio de tu desierto, yo creo que en esta mañana te tienes que levantar. En medio de tu situación, hoy creo que Dios te está llamando la atención y te está diciendo, levántate. Porque hay que proseguir, hay que seguir hacia adelante. Hay que movernos. Porque cuando algo se mueve, ese detalle del moverse implica que la gente va a ver que hay vida. ¿Usted me está siguiendo? Cuando hay vida, hay movimiento. Cuando hay movimiento, se tiene que escuchar un ruido. Por eso, donde hay una iglesia que está viva, se tiene que escuchar un rugir de alabanza. No sé si me estoy dando a entender correctamente. Por eso me siento tan cómodo, porque desde que se comenzó el pastor Rey decía, si hay que pitar, pita. La Mildred decía, si tienes que correr, corre. ¿Por qué? Porque donde hay vida tiene que haber movimiento. Que cuando la gente entra a Catacumba 5 diga, definitivamente hará un poquito de calor, pero aquí hay vida. Porque yo prefiero que haya vida y haya calor, que haya aire y no haya vida. Si va a aplaudir, aplauda. Yo prefiero que haya calor, pero haya un rugir de alabanza, a que haya mucho aire acondicionado y nadie se saque un aleluya, un gloria a Dios. Entonces eso llama la atención, porque posiblemente no es el mejor escenario, pero es el mejor momento. No es el mejor escenario, pero es el mejor momento para uno estar en una casa en particular. Pero oiga esto, ya él lo había alcanzado, y yo espero que en esta mañana usted lo pueda entender en el espíritu, porque no te puedo hablar al intelecto, tengo que hablarte al espíritu, porque el espíritu es el que carga la vida de Dios. Entonces, cuando yo digo que Él nos dio vida, lo que yo estoy diciendo, que te dio, diga conmigo, propósito. Diga propósito. Él me dio vida y me dio propósito. Y me fascina, porque si voy a Efesios capítulo 2, no lo busque, solamente como referencia, dice Efesios capítulo 2 verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero hay una coma, dice, y juntamente, verso 7, dice, y juntamente con Él nos resucitó, gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. Pero no se queda ahí la noticia, me resucitó, dice Efesios, y me sentó en lugares celestiales. Alguien pueda decir, gloria a Dios, pastor. No fue que me resucitó y también me sentó en lugares celestiales. Diga conmigo, nos dio esperanza. Juan capítulo 14 verso 6, usted también lo conoce. Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si usted ha abrazado ese camino, si usted en esta mañana ha abrazado esa vida, y si usted ha abrazado esa verdad, diga, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Si usted ha abrazado la verdad de Dios, si usted ha abrazado el camino de Dios, y si usted ha abrazado la justicia de Dios, diga, yo pastor, yo tengo esperanza en esta mañana, yo tengo esperanza. Pero no se queda ahí. Y escribía esto: eso debería ser suficiente para no detenernos más. Lo que le estoy diciendo es suficiente para no detenernos más. Si he estado parado, he estado en una pausa, decir, no, espérate, yo tengo que moverme en el día de hoy. Yo tengo que dar cosas atrás. Yo tengo que accionar en esta mañana. Eso debería, oiga bien, ser suficiente para que puedas seguir caminando hacia el cumplimiento de tu herencia en Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Es suficiente para que puedas seguir caminando hacia el cumplimiento de tu herencia en Cristo Jesús. También debería provocar que pudieras olvidar tu pasado.
debería ser suficiente para provocar en nosotros que podamos olvidar nuestro pasado. Y yo lo digo así porque créanme, lo digo por testimonio. Cuando Dios nos traslada, hay un fenómeno en nosotros, hay algo que tenemos que hacer. Es que Dios te trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Pero hay algo que se llama un proceso. Entramos en un proceso de restauración. Pero va a depender de mí si yo decido un día olvidar mi pasado. Yo no puedo caminar pensando en mi pasado. Entonces eso no es suficiente, oiga bien. Eso también debería hacerte entender, oiga bien, que en medio de tu condición, en medio del proceso en que estás viviendo, en medio del desierto que estás viviendo, por favor créeme, en tu desierto no estás sola. Matrimonio, en tu proceso no estás solo. Aunque parezca que estás solo, no estás solo. El hecho que no lo veas no significa que Dios no está. No, me estoy dando a entender. El hecho que yo a lo mejor ni lo pueda tocar no significa que Dios no está. Pienso que Dios tiene la capacidad de permitir que entremos a proceso, pero cuando entramos a proceso, dicho sea de paso, o sea, dice, os llevaré al desierto para hablarle al corazón. ¿No será que los desiertos tienen algo que podemos ver la atención de Dios? Y en esta mañana es importante. Condición, proceso, desierto. El Dios que permitió el desierto, el Dios soberano, el Dios que permitió que entraras en una condición, ese mismo Dios se metió en esa condición. Ese mismo Dios se metió en ese proceso. Y yo quiero que lo puedas considerar en esta mañana. Dile al que está a tu lado, no estás solo. No estás sola en medio de tu situación. Ahora dile, Dios está como poderoso gigante. Dios está ahí esperando que en medio del proceso mires al cielo y le digas, Señor, voy a comenzar a adorarte en medio de mi proceso. Voy a comenzar a postrarme en medio de mi proceso. No sé si me estás llamando la atención, pero mientras me llama la atención, yo voy a arrodillarme y me voy a postrar delante de ti y te voy a adorar dentro de mi situación. ¿No será que Dios lo que quiere escuchar es una adoración de nosotros? Entonces, también debería provocar que en tu debilidad su poder se perfeccione. En tu debilidad para que no te vayas a sentir mal, en mi debilidad, lo que quiere Dios es perfeccionar su poder en nosotros. Yo no sé si usted ha vivido esto. Por años traté de hacerlo en mis fuerzas y me percaté que no lo podía lograr, hasta que un día le dije, Señor, me voy a rendir delante de ti. Estoy cansado de tratar y de no hacerlo. Por favor, me voy a depositar en tus manos. A ver si depositándome en tus manos ya no voy a confiar más en mi astucia y voy a empezar a confiar en tu poder. No sé si me doy a entender. Alguien que en esta mañana diga, pastor, yo lo voy a tomar. De ahora en adelante no voy a tratar más en mi fuerza. Voy a tratar en que su poder se perfeccione en mi debilidad. Aleluya. Oiga esto. Y lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto. Porque a veces pensamos que nuestras decisiones no van a marcar nuestro presente y menos nuestro futuro. Esto es para alguien esta mañana, aparte de mi persona. Si por alguna razón has tomado malas decisiones, si por alguna razón, buenas o malas,
las decisiones que tomaste, errores que hemos cometido, para que me entiendas que yo también soy humano, aunque soy pastor. Cometemos errores, pastor, pero a veces se me hace imposible pensar que ese error me puede dejar. Sí, vamos a tener que lidiar con las situaciones de nuestras decisiones, pero yo te vengo a decir de parte de Dios en esta mañana: vas a tener que comenzar a olvidarte de eso. Porque diga conmigo, mis decisiones del ayer. Diga, mis decisiones del ayer. Dígalo sin miedo, no es una mala palabra. Diga, mis errores del ayer son del ayer. ¿Qué yo puedo hacer con mi ayer? Nada. ¿Qué yo puedo hacer con mi ayer? Nada. Tengo que tener la mente y entender lo que el apóstol quería transmitirnos. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a mi llamamiento, prosigo a mi meta. Entonces tienes que identificar en esta mañana lo que impide que olvides tu pasado. Repito, tienes que identificar en esta mañana lo que está impidiendo que podamos olvidar nuestro pasado. Si es perdonar, si fuera el perdón, si fuera sanar, si fuera amar, si fuera restaurar relaciones interpersonales, si fuera abrazar los momentos buenos. Y escribía esto para poder alcanzar, oiga bien, lo que está al frente. Para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, no ayer, ya ayer es ayer. Debo tomar la decisión de olvidar lo que queda atrás. Lo voy a repetir, para que en esta mañana te puedas mover a lo que Dios quiere darte y honrarte en esta mañana. Tengo que tomar la decisión de comenzar a olvidar lo que queda atrás. ¿Por qué, pastor? Y entiendo esto, que cuando tomo la decisión de comenzar a olvidar, nos tiene que costar. Estoy hablando de un sacrificio. Cuando tengo que tomar la decisión de perdonar, y créame, con todo el corazón, sé de qué le estoy hablando. Sé de qué le estoy hablando. Y yo me imagino, ¿verdad?, que la mayoría de los pastores experimentamos estas situaciones donde Dios soberanamente permite que algo pase en el camino, donde como pastor, antes de subir a un altar o a una plataforma, tengo que ir delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame a perdonar. No puedo subirme al altar o a la plataforma con esta falta. En el camino vamos a tener experiencias negativas. Y créame, lo que le estoy diciendo es porque lo he experimentado. Y hubiese sido bueno si hubiese sido antes de ser pastor, pero ha sido en estos pocos años de pastor, de 12 años solamente. Anhelando, pastor, prepararme un sábado para predicar un domingo, y en la madrugada el enemigo azotar mis pensamientos con pensamientos negativos y decirle: Señor, ayúdame, porque mañana tengo que exponer tu palabra, y para exponer tu palabra necesito estar bien. No puedo tener nada en mi corazón. ¿Qué te quiero decir? Yo sé que es difícil. En ocasiones perdonar es difícil. Yo lo sé. No voy a pensar que solamente te lo estoy diciendo y lo puse en un bosquejo para llenar un espacio y nada, tienes que perdonar. No, mi amor, cuando tenemos que perdonar, la mayoría de las veces nos va a costar sacrificio. Dije que te iba a doler, pero en esta mañana tienes que tomar una decisión clara y precisa. Estamos hablando de un esfuerzo físico o moralmente con un fin. Debes perdonar el pasado. Y a veces, mire, es curioso, porque a veces si se trata de que me perdonen es una cosa. Ofendemos, pedimos perdón y la gente nos dice: yo te perdono.
aquí el elemento más difícil es cuando a la gente ya me perdonó y ahora soy yo el que me debo perdonar. ¿Usted ha vivido eso? Cuando alguien te dice, yo te perdoné, no te preocupes, y acá en tu mente dice, está bien, yo recibo tu perdón, pero no se trata de recibir el perdón de Dios, no se trata de recibir el perdón de mi hermana, se trata de yo mismo perdonarme por lo que hice. Pero en esta mañana yo le doy gloria al Señor, porque algo Dios va a hacer entre nosotros y en medio de nosotros, donde alguien hoy comenzará a tomar decisiones precisas y claras. Tendremos que restaurar nuestro pasado, tendremos que sanar nuestro pasado, tendremos que olvidar nuestro pasado. Oiga esto, y cuando logramos, diga conmigo perdonar, diga perdonar, entonces podré restaurar. Si no perdono, no puedo restaurar mi vida. Si no restauro mi vida, no sana. Y si no sano, no puedo olvidar. Y usted dirá, pastor, ¿cómo lo puedes hacer? No es que mi inconsciente no lo tenga, es que puedo hablar de la situación, es que puedo recordar la situación, pero ya perdoné. Y si perdoné, Dios me restauró. Y si Dios me restaura, prosigo a una sanidad. Y si prosigo a esa sanidad, puedo olvidar el proceso donde tuve que perdonar. Entonces, oiga bien, podremos avanzar hacia la meta, podremos avanzar hacia el cumplimiento en Dios, pero te tengo una noticia: mientras no lo hagas, no podrás avanzar, no podrás moverte, y todo aquello que no se mueve tiende a morirse, impidiendo que llegues a tu meta y menos a tu herencia en Cristo Jesús. Y me llama la atención porque el mejor ejemplo que me viene a la mente es la mujer con aquella enfermedad de aquel sangrado. Usted conoce la historia. Esa mujer, lo primero que tuvo que hacer para moverse detrás de su milagro fue trabajar con los paradigmas que habían en su mente. Por el hecho de que era mujer, por el hecho que estaba sangrando, no se podía acercar a ningún hombre y menos tocar a un hombre. Pero esa me fascina porque fue una mujer. Esa mujer dijo un día, no, yo tengo que ir detrás de mi milagro. Si eso se trata de trabajar con mis paradigmas, los voy a trabajar en este día, porque yo sé que si tan solo tocase el borde de su manto de oración, yo seré sana. No sé si me doy a entender. Esa mujer, aparte de tomar la decisión, caminó y se hizo paso entre la multitud. Esa misma mujer empujó a todo aquello que le impedía llegar hasta el maestro. Y yo creo que en esta mañana vamos a tener, oiga bien, a tener que movernos y trabajar con los paradigmas que nos detienen. Usted sabe de qué yo le estoy hablando. A veces Dios te habla, a veces el pastor o los pastores tienen en ti o de ti una buena autoestima, y tú dices, no, es que a lo mejor le puedo fallar, a lo mejor no lo puedo lograr. Créeme, son paradigmas que te están deteniendo para tú llegar a tu nivel en Cristo Jesús. Hay cosas que tenemos que hacer. Alguien se tiene que poner en la brecha. Una mujer en esta mañana tiene que decir, pastor, yo me voy a levantar y yo me voy a atrever a trabajar con los paradigmas que hay en contra de nosotros. Me voy a atrever a sacar del medio lo que está impidiendo que yo llegue al destino en Dios. Yo me voy a atrever a sacar para poder llegar y poder hacer lo que Dios tiene para ti y para mí como iglesia del Señor. Alguien puede decir amén, pastor. Lo voy a hacer en esta mañana. Voy a ser obediente a la palabra de Dios en esta mañana. Y me llama la atención, y con esto voy cerrando. Le pido al Espíritu Santo. Oraba hoy de madrugada y le decía al Espíritu Santo, toca cada corazón. Yo puedo hacer lo que yo puedo hacer, pero hay algo que yo no puedo hacer, y es tocar tu vida en esta mañana. Por eso está en nosotros y por eso está entre nosotros.
porque es el único que puede tocar, redarguir y traer a mi memoria y a mi alma lo que debemos hacer. Cuando logramos, oiga bien, entender que nuestro pasado, Dios, diga Dios, lo usará para llevarnos a nuestro presente en Él. Mi pasado es parte de mi historia, su pasado es parte de su historia. Ahora usted podrá entender por qué la Biblia dice que todas las cosas, no dice algunas, dice todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Aun cuando tuviste que atravesar el desierto, eso obrará para bien en esta mañana. Aun cuando el médico te dio la noticia que te dio, que te quedaste como que no puede ser que sea yo el que salga positivo. Créeme, en esa noticia estaba Dios. En ese momento estaba Dios. ¿Qué te quiero decir? Dios, cuando va a trabajar con un hombre o una mujer, Dios usa todo. No solamente usa tu presente. Dios te lleva a tu pasado y también usa tu pasado para restaurar tu presente. Pero no se queda ahí. Entenderemos, oiga bien, y me fascina también esta historia que la quiero tocar para ir cerrando en esta mañana. Y es cuando José, usted conoce a José. Me voló la cabeza cuando repasaba la historia de José. Usted sabe que José, los hermanos lo vendieron. Aquella túnica le trajo problemas a José. José tuvo que desprenderse de la túnica que tanto amaba. La túnica era parte del proceso de José. Y sus hermanos en un momento dijeron: vamos a hacer algo, vamos a vender a José. Porque José nos caía mal. Pero a mí lo que me llama la atención, y es verdad, José tuvo que gritar, José tuvo que llorar en medio de su proceso. Pero las palabras que José usó, cuando José le dice a sus hermanos: no se aflijan, por favor no se aflijan, ni se reprochen el haberme vendido. ¿Usted se imagina eso? Lo que costó venderlo, llevarlo a casa de Potifar, el proceso en la casa de Potifar, el proceso con la esposa de Potifar, el proceso de la cárcel, los años que tuvo que estar preso. Pero José vio más allá. José vio una cárcel que era una preparatoria para un reinado. José pudo ver y sufrir a lo mejor y decir: ¿por qué, Señor, tú permitiste que me vendieran mis hermanos? Pero a mí lo que me llama la atención es la capacidad de un hombre cuando entiende que su presente siempre será mejor que su pasado. No se aflijan, mis hermanos. No se reprochen el haberme vendido. Y esto le vuela la cabeza a cualquiera. Y si no lo entiende, yo creo que también Dios nos va a entender. Cuando Él le dice a sus hermanos: fue Dios. ¿Usted se imagina la capacidad de José decirle a sus hermanos: nada, fueron 13 años presos, nada, tranquilo. Me metieron preso, me vendieron, pasé hambre. Pero no se aflijan, no se reprochen, porque Dios fue el que me envió a mí delante de ustedes para salvar una nación y salvar vidas. Usted puede entender lo que Dios en esta mañana nos quiere reconciliar en nuestro corazón. Cuando no entiendas, no es pecado no entender. El problema está cuando no obedecemos. Dicho sea de paso, la mayoría de las veces, pastor, Dios no nos llama a entender. Dios nos llama a obedecer. Yo quiero que en esta mañana, ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos por varios segundos y poder considerar que lo que has vivido, lo que has tenido que pasar, el proceso, la enfermedad,
el desierto, la condición que estás experimentando, Dios siempre ha estado en medio de ese proceso. Dios siempre ha estado en medio de ese desierto. Pero pienso que en esta mañana habrá alguien en este auditorio que pueda decir: Pastor Ambert, yo creo que Dios quiere llamar mi atención. Yo creo que Dios en esta mañana quiere ministrar mi vida. Yo creo que en esta mañana Dios quiere que yo comience un proceso de sanidad. Acuérdate, para resumir y terminar, no podré olvidar si no sano. No podré sanar si no restauro. Y no podré restaurar si no perdono. Es un proceso. Tengo que tomar la decisión de perdonar. Tengo que tomar la decisión de restaurar. Tengo que tomar la decisión de sanar. Pero todo es un proceso. Perdono, restauro, sano y olvido. Y puedo comenzar a experimentar mi mejor temporada en Dios. Creo que en esta mañana esta palabra Dios la tiene que haber enviado. Dios tiene que haber enviado esta palabra con un propósito para alguien en específico. Alguien que a lo mejor está pensando si perdono o no perdono. Alguien que esté pensando: ¿por qué no me puedo restaurar en el Señor? ¿Por qué doy 3 pasos para el frente y doy dos pasos para atrás? ¿Por qué no sano? ¿Por qué no puedo abrazar? A lo mejor te preguntas: ¿por qué no puedo confiar en la gente? Sabes que Dios nos llama a que podamos perdonar. Me gustaría ver si en esta mañana habrá alguien entre nosotros que me pueda decir: Pastor, yo voy a abrazar esa palabra en el nombre de Jesús. Yo creo que esa palabra es para mí. Debo comenzar un proceso donde hoy comienzo a caminar hacia el frente, a extenderme hacia el frente, olvidando lo que queda atrás. Sigo y prosigo hacia la meta en Cristo Jesús, al llamamiento de Dios para tu vida. Te quiero invitar, si la salud te lo permite, y me puedes acompañar en pies. Y si tú entiendes que en esta mañana Dios te ha ministrado, si tú entiendes que Dios ha hablado a tu espíritu, me gustaría que puedas responder a esa palabra en esta mañana. Yo sé que la palabra, cuando Dios quiere derramar ese bálsamo, no, Señor, no me toques la herida otra vez. No pensé que me ibas a tocar la herida en el día de hoy. Pero Dios tiene un plan contigo. Tiene un propósito contigo. Para que tu propósito y el propósito de esta casa llegue a su máxima capacidad, tenemos que pasar procesos de sanidad. Te quiero invitar en esta mañana, si es así y hay alguien entre nosotros que quiera responder a esta palabra en confianza, creo que vas a tener que salir de la silla y comenzar a dar ciertos pasos y decirle al Señor: cada paso que voy a dar, oh Dios, es un paso de fe, y cada paso de fe me va a alcanzar o me va a llevar a mi proceso, a mi sanidad en ti. Creo que el llamado es para gente valiente, para gente que quieren crecer, para gente como nosotros, seres humanos, que quieren abrazar en esta mañana lo que Dios tiene para nosotros. No hay nada más hermoso, créame, y con todo el corazón se lo digo, disfrutar de una sanidad, dejar atrás los complejos de la vida, las situaciones de la vida, y decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo necesito que pongas tu mano sobre mi corazón y me ayudes a perdonar,
me ayudes a restaurar. Créeme, mientras pasas, créeme, el Espíritu Santo está trabajando en ti. El Espíritu Santo lo estaba haciendo desde que comenzamos, no solo de la palabra. Si estuvo y se pudo disfrutar el tiempo de adoración, ya Dios estaba orquestando todo. Ya Dios estaba planificando todo, porque tú ibas a estar aquí en esta mañana. Y yo veo un manto de Dios hermoso. Yo veo un manto de sanidad hermoso. No hay nada más hermoso que disfrutar de la sanidad en Cristo, de reponerte, de caminar hacia el frente. Ahí donde estás, pon tu mano en el corazón y dile en esta mañana al Señor: aquí estoy, Dios. Aquí estoy delante de tu presencia. Aquí estoy delante de tu presencia, respondiendo a esa palabra, Señor.